¿Con quién te estás rodeando? ¿Con quién te rodeas? ¿Quiénes son las personas con quien te relacionas? Los que tienes a tu alrededor. Hay un refrán que dice: dime con quién anda. Y yo quisiera coger y darle una vuelta a ese refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos es bien importante la sensibilidad de cada uno de nosotros hacia las personas que están a nuestro alrededor. Nuestros compañeros de trabajo, los que están estudiando, los compañeros de clase, tu familia, tus vecinos. Y es esa pregunta que nos introduce al tercer valor que tenemos en CN, que es pasión por las personas, pasión por el otro, pasión por esas vidas que tienes a tu alrededor, pasión por un alma. En CN, en esta familia, en esta casa, tenemos un compromiso que es parte de ese tercer valor. Es el compromiso de amar, de sanar, de levantar, de restaurar, de añadir valor a cada persona que nos rodea, a cada persona que Dios nos trae, que nos permite relacionarnos. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? ¿Cuántos han estado oyendo las noticias de las masacres de ayer, de antes de ayer, en 24 horas, en El Paso, Texas y en Oregón? En El Paso, Texas, murieron 20 personas masivamente tiroteados por este muchacho. Y ahora en Oregón murieron 9 personas. Ahora piensa que en algún momento de tu vida, sea en el trabajo, sea tu vecino, sea en un encuentro casual, Dios te da la oportunidad de conocer una persona que potencialmente puede ser un asesino. Una persona que va a hacer daño, que va a destruir a alguien. Pero Dios te da esa cita divina, te da esa oportunidad de hablarle del evangelio, de presentarle el amor de Jesús, de compartirle la maravilla de que hay perdón. Pero no solamente ahí no se queda la historia de esa relación que tú vas a tener con esa persona en ese encuentro, sino que Dios te va a usar para sanar su corazón, para que su vida sea libertada, para restaurarlo, para levantarlo, para ayudarlo a lograr y alcanzar el propósito de Dios para su vida. ¿Ustedes creen que esa persona que Dios te puso en el camino y que tú apasionadamente por esa vida lo llevaste a ese nivel, va a convertirse en un asesino? Absolutamente no. Allá afuera estamos escuchando todas las alternativas para eliminar eso. Mire, el problema está en el corazón del hombre. Toda la historia del mundo, desde el comienzo, desde que Adán y Eva pecaron, lo terrible en la historia de la humanidad, en el comienzo, en lo primero, es que uno de los hijos de Adán y Eva asesina a su hermano. Obviamente no fue con una escopeta, ni con un arma larga, ni con una pistola. Porque el matar a otro ser humano no necesitas nada. Lo que necesitas simplemente es odio, rencor, envidia, resentimiento. Pero nosotros tenemos las armas, tenemos las herramientas. Y por eso este valor es tan importante. Cuando nos sensibilizamos y entendemos la importancia de tener esa pasión que Jesús tuvo por cada uno de nosotros, porque su pasión fue lo que lo detuvo. La pasión por ti, ese deseo de levantar, restaurar, hacer la obra en tu vida, es lo que lo mantuvo allí en aquella cruz, sufrir ese dolor. ¿Están aquí?
¿Están conmigo? Nos estamos comunicando. No nos equivoquemos, nosotros tenemos, Dios nos ha dado a nosotros las herramientas para transformar nuestra sociedad, para transformar vidas. Por eso es tan importante que preste atención. ¿Qué tal si oramos? Pedimos al Señor por esta situación que está pasando esta nación y por estas familias que han sufrido este dolor tan tremendo. Padre, gracias porque nos permites entrar a un lugar que es tu trono. Y que ese trono está sobre toda circunstancia, sobre todo lugar geográfico, sobre toda posición. No está controlado ni influenciado por nada. No es un trono político, ni económico, ni social. Es el trono del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Y nosotros tenemos el privilegio de entrar a tu misma presencia por Jesucristo e interceder y pedirte ten misericordia. Esta nación necesita de tu misericordia, de tu gracia. Y derrama avivamiento, Señor, sobre esta nación a través de tu Espíritu Santo, usando el Evangelio y la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí estamos nosotros. Por eso te pido, Espíritu Santo, que nos sensibilices, nos transformes, cambies la actitud de nuestro corazón, la dureza, ablanda nuestro corazón hacia el otro, hacia esas personas que están a nuestro alrededor, trayendo una pasión por ellos, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Háblanos a través de esta palabra. La necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Necesitamos una iglesia avivada, una iglesia fuerte, una iglesia sensible, una iglesia apasionada. Y aquí está Cene, a tus pies para que nos uses y hagamos una gran diferencia. Por eso háblanos que nosotros te escuchamos y transfórmanos a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús y este pueblo dice. ¿Qué tal si le da un aplauso al Rey de Reyes? Denle un aplauso fuerte. Miren, hoy vamos a estar hablando de este valor y lo vamos a ver de una manera muy gráfica y muy práctica. Y vamos a utilizar una epístola, una carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón. Si usted tiene su Biblia, si usted tiene puede ser un tablet o puede ser su teléfono, aunque lo vamos a tener acá arriba, pero es importante que identifiquemos esta carta. Es una carta pequeñita, escrita, como dije, por el apóstol Pablo, y son 13 los personajes principales en esta epístola. Y vamos a verla completa. Les voy a dar como una especie de recuento de toda la epístola y vamos a estudiarla, pero alrededor del tema que estamos tocando en el día de hoy. El apóstol Pablo es el autor y es el que escribe durante toda la epístola. El recipiente, quien recibe la carta, se llama Filemón. Por eso la carta se llama la carta a Filemón. Tiene su nombre. Y Onésimo. Y este es el personaje central de la carta, porque Onésimo es o fue un esclavo de Filemón. Y es una historia conmovedora. Yo divido el drama histórico en esta epístola de Filemón en 7 tramas. Primero, Pablo llega a conocer a Filemón y él es quien, el apóstol Pablo es quien lo lleva a Filemón a los pies de Jesucristo. Es quien lo lleva a conocer a Jesús de manera personal y Filemón conoce a Jesús a través del apóstol Pablo. Yo lo digo de diferentes maneras porque conocer a Jesús representa una entrega, representa una decisión de seguir a Jesús, representa un cambio y una transformación que produce el Espíritu Santo en la vida. ¿Cómo el apóstol Pablo conoce a Filemón? Porque hay una iglesia en Colosas y es Filemón de esa ciudad, y Pablo en esas visitas conoce a Filemón y lo trae a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Y ya convertido al evangelio de Cristo,
Filemón se convierte automáticamente en un seguidor de Jesús. Segundo, la casa de Filemón se transforma en iglesia. Hoy en CN lo llamamos un grupo de conexión. Y tengo que explicarlo porque muchas veces cuando hablamos de iglesia estamos pensando en un templo, pero ese no es el concepto original que encontramos en las Escrituras. La palabra eclesia significa congregación, grupo que se reúne con un propósito, no un templo, no un edificio. Templo es templo. La iglesia es donde se reúnen todos aquellos seguidores de Jesús. Y es allí en la casa de Filemón, como era costumbre en la iglesia de los primeros creyentes, se reunían en las casas, en los hogares. Hoy nosotros decidimos llamarlo grupo de conexión. Cada uno de ustedes que tiene un grupo de conexión en su casa, tiene una iglesia. Impactante. ¿Ven por eso cuando damos los anuncios le decimos, nosotros seguimos con otra celebración. Recuerden que no tenemos un servicio, tenemos una celebración los domingos y tenemos otra celebración los miércoles, los viernes, depende del día en que el grupo en tu área se está reuniendo. Y esa es la iglesia, donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, Él está allí. ¿Estamos claros? Sencillo. Tú tienes una iglesia en tu casa si tienes un grupo de conexión. Aleluya. La iglesia que se reúne en Pembroke Pines, en la casa de Luis y Susana. Aleluya. Claro que sí. Filemón viene a ser un creyente que da mucho fruto. Onésimo, que es el tercero, el tercer aspecto en la historia de esta carta, que es un esclavo de Filemón, escucha también la predicación del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se están reuniendo en la casa. Onésimo es un esclavo de Filemón. Y de alguna u otra manera él está escuchando el evangelio predicado por el apóstol Pablo o predicado por cualquiera de los predicadores que estuviese ahí, a cualquiera de los líderes espirituales. Pero él no recibe a Jesús como su Salvador. Todo lo contrario, se rebela. ¿Y saben lo que hace? Le roba a su amo Filemón, le roba en la casa y se escapa. Y sale de Colosas hacia Roma. ¿Saben que la pena de muerte por robo y a un esclavo que se escapa y roba es la crucifixión? Entonces él va a tener a Roma como un fugitivo, huyendo de la justicia, huyendo de su amo. Sin embargo, que es lo cuarto en esta historia, el Espíritu Santo, alguien está orando por Onésimo. Por eso nunca dejemos de orar por esa persona que está como supuestamente rebelde al evangelio. El Espíritu Santo comienza a tocar el corazón de Onésimo. Cuando él está en Roma, sabe o escucha que el apóstol Pablo está preso en Roma y decide ir a visitar al apóstol Pablo, tocado por el Espíritu Santo. Algo empezó a suceder en su vida que decide ir y visitar al apóstol Pablo, quien inmediatamente, ¿qué hace el apóstol Pablo? Le predica el evangelio, le habla de Jesús, le presenta a Cristo. Y Onésimo finalmente recibe a Jesús como su Salvador, como su Señor, y decide seguirlo a través del apóstol Pablo. Entonces Pablo, ya anciano, aquí está Pablo ya bastante avanzado en su edad, encadenado, preso, pero lleno del amor de Cristo y del poder de Dios, toca las fibras más íntimas del esclavo fugitivo y se produce esa conversión completa en él. Durante un tiempo, Onésimo se transforma en un fiel ayudante de Pablo, sin duda trayéndole cosas a la prisión. Recuerden, él es un fugitivo. Está yendo donde están las autoridades romanas, pero ya él estaba tan entregado al Señor que no le importaba que lo agarraran y lo crucificaran en su condición. Pero durante un periodo de tiempo, no sabemos cuánto tiempo, él comienza a servirle a Pablo, a ayudarlo y a convertirse en un instrumento de bendición para la vida de quien es su padre espiritual.
Finalmente, el apóstol escribe la carta a Filemón y envía esa carta con Onésimo de vuelta a la casa de Filemón, pidiéndole de Filemón que lo reciba como un hermano y no como un esclavo, que lo perdone y lo restaure y le conceda la libertad que ya había alcanzado cuando recibió la libertad en Cristo Jesús. Ese es el resumen de toda la historia, porque vamos a entrar y vamos a leer la carta a Filemón. Pero leyéndola, sabiendo toda esta historia que le he compartido, le podemos sacarle mucho más detalle. Ahora, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Tú recibirías en amor a alguien que te falló? ¿Alguien que te traicionó? ¿Alguien que te robó? ¿Alguien que te dejó solo? Pero ese alguien que en un momento de tu vida te hirió, te hizo daño, te hizo mal, recibe a Jesús como su Salvador y quiere regresar a tu casa, quiere restaurar esa relación contigo, ¿lo recibirías? ¿Le abrirías la puerta? ¿Le dejarías volver a entrar a tu casa, a la intimidad de tu hogar? Bien difícil, ¿verdad? Yo me acuerdo en mi juventud, era más un juvenil. Yo creo que en las edades de 11, 12 años. Yo peleé varias veces con varios compañeros de escuela y vecinos míos. Yo no sé si usted peleaba cuando muchacho, pero yo era así medio bravito. Y había un vecino de otra calle de mi vecindario que la tenía contra mí. O sea, hay veces que personas como que tú no le caes bien, tú le caes pesado. Y buscan la manera bueno, no voy a usar una palabra que usan en puertorriqueño porque es una mala palabra en venezolano, no lo voy a decir. Ya por poco la suelto. Sí, empieza a fastidiar y a fastidiar, gracias. Fastidiar y fastidiar y fastidiar. Y Dios me dio a mí la bendición de ser zurdo. Y dicen que los zurdos dan duro. Y yo le di duro y lo tumbé al piso. Y en otra acción volvió a fastidiarme y volví a meterle mi zurdazo y lo volví a tumbar al piso. Y desde ese momento en adelante entre los dos quedó como un distanciamiento y como una enemistad. Pero con los años me reencuentro con él, con un Biblia en mano, un predicador del Evangelio. ¡Qué reencuentro! ¡Qué momento tan hermoso! Que los dos que peleábamos, que nos dimos puñetazos, que llegaba un momento donde yo creo que nos llegamos a odiar y a repudiarnos el uno al otro. Nos reencontramos y lo que nos une es el Evangelio de Jesucristo. Y ver la transformación, ya jóvenes, adultos, ver la transformación, ver lo que hace el Espíritu Santo en el corazón, en la vida de dos jóvenes sirviendo al Señor. Esa fue una de las experiencias más hermosas. Y le puedo contar experiencia tras experiencia de momentos duros en mi vida, que con los años me reencuentro con esa persona que de alguna u otra manera ha hecho daño, pero su vida ha sido completamente transformada. Y este es el tema principal de la carta del apóstol Pablo a Filemón, uno de los libros más pequeños de la Biblia, a la cual realmente no le prestamos mucha atención. Y así comienza la carta. El apóstol Pablo presentando sus credenciales, su ID, su carta de referencia, su perfil. Verso primero dice: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús. ¿Qué perfil? Yo, Pablo, apóstol de la iglesia cristiana en todas las partes del mundo, predicador famoso, reconocido nombre. Eso fuese hoy en TVN o algo así, pero no aquí en las Escrituras, no aquí en los hombres de Dios. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Jesús, preso por predicar las buenas noticias acerca de Jesús. Yo no sé si ustedes leen, a mí me llega por Gmail, me llega noticias cristianas. Hay un
como un tipo de periódico digital que se llama Noticias Cristianas, precisamente se llama. Y estaba leyendo de un lugar que aquí los colombianos deben de conocer, yo no lo conozco, se llama Bienaventura. Y es uno de los lugares más difíciles, de más criminalidad, de mayor movimiento de drogas en Colombia. Y una de las cosas interesantes que está pasando en ese lugar es que ha habido un avivamiento en la iglesia. Y viendo esa situación, esa crisis social, ese movimiento de drogas donde están viniendo los traficantes, los peores, porque es un lugar que es propicio para eso, donde hay poco control del gobierno allí, comenzaron a predicarles a ellos y a predicarle a la gente. Y en ese avivamiento, en ese movimiento, toda esta red criminal vieron a la iglesia como enemigos. En el 2019 ellos han destruido 2 iglesias. Y un pastor de 24 años, un joven apasionado por el evangelio, apasionado por las almas, predicó el evangelio después de una reunión poderosa, y cuando sale de la iglesia lo asesinan frente a la iglesia. En el año 2018 otro pastor también, un predicador apasionado. Miren, no el predicador de corbata que predica en un púlpito y en el pueblo no lo conocen. No, no, no. Yo estoy hablando del que se mete en los barrios, que se mete en los lugares más difíciles, más duros, más fuerte, arriesgando su vida, predicando el evangelio. Lo asesinaron. Son muchas de las iglesias que han destruido, han quemado en esa ciudad. El pastor Nelson González de la ciudad de Buenaventura dijo, y voy a citarlo: la proclamación del evangelio nunca ha sido fácil, pero en nuestra región es cuestión de vida o muerte. Sin embargo, no nos detenemos. Estaba leyendo en Irán, 1000 cristianos en Irán se preparan para ser bautizados sin importar las consecuencias de persecución. Y cito de un escritor, de uno de los predicadores, se llama Lazarus Nazar. Dice: Dios está tocando a miles de personas y abriendo sus corazones al evangelio. Él es el presidente del Ministerio 222, el cual es una organización cristiana que trabaja con hablantes de persa en Irán. Nazar dice que cada mes más y más iraníes entregan sus vidas a Cristo, y que ahora tienen más de 1000 personas las cuales están siendo discipuladas y preparadas para el bautismo. El único dato preocupante es la situación actual de persecución. Los cristianos que hay en Irán, ya que esto sigue aumentando, pero Lázaro pide que se ore por esto para que la situación cambie. Actualmente hay muchos cristianos en Irán que se encuentran encarcelados. Pero miren lo que dice: yo animaría a cada oyente a orar por la sanación de la tierra y también por sanar los ojos de los ayatolas. Como cristianos, perdonamos a quienes nos ofenden, nos torturan y nos matan. Pero Dios puede tocar sus corazones, como tocó los ojos del apóstol Pablo, y la balanza cambió. Wow. Si tú estuvieses en esa condición, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por otros, predicando el evangelio? ¿Estarías dispuesto a ser torturado y a morir? Pero sigamos leyendo ese primer verso. Junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apio y Arequipe. No, mentira, no. Ustedes se quedaron como que se despertaron. No, Apia y Arquipo. Oye, pero suena Apio y Arequipe, ¿verdad? Hubiera sido bueno a esta hora de almuerzo. Nuestro compañero en la lucha, y la iglesia o el grupo de conexión que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Ahora presta atención y verás al apóstol Pablo cómo le va a estar pidiendo a Filemón amor, sacrificio, compromiso, que son características de alguien apasionado por un alma, una vida o una persona. Verso 4. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. ¿Por qué? ¿Por qué le da gracias a Dios? Porque sigo oyendo
de tu fe en el Señor Jesús. Y ese es nuestro mensaje, ese es nuestro primer valor. Lo primero que identifica a un creyente es su fe en Jesús. Es el mensaje, es Jesucristo, es el centro. Pero dice también, y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Ese es nuestro segundo valor. Nuestra marca es el amor. Fíjense que Filemón tenía esos dos primeros valores bien claros y Pablo da gracias a Dios porque Filemón está muy claro y muy definido en esos dos primeros valores. Verso 6. Pido a Dios, oigan, los que oran por otros, miren cómo se ora, ¿ok? Esto es una guía de oración. Que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Quiero hacerles una nota aquí. La cantidad de generosidad en nosotros, según este verso, va a ser en la medida de comprender la bondad que recibimos en Cristo. Mientras más tú comprendes cuán bondadoso ha sido el Señor contigo, más generoso vas a ser. La gente menos generosa es la que menos conoce la bondad del Señor. Pero cuando lo desconocemos. Ahora, me gusta cómo es traducido al inglés. Me permiten leer el verso en mi inglés puertorriqueño. That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. O sea, la comunicación de la fe a través de actos de generosidad. Cuando tú eres generoso, cuando tú das lo que tienes, cuando tú compartes lo que está en ti, es la forma como el otro conoce a Jesucristo. Y esto es importante porque lo vamos a ver en la vida de Filemón. Sigamos con el verso 7. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. A mí me fascina cómo Pablo le habla a Filemón. El apóstol Pablo, su padre espiritual, le pide un favor. Este es el espíritu de esta casa. Dice, podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. O sea, te voy a pedir un favor, pero quiero que sepas que te lo puedo exigir, te puedo mandar a que lo hagas. Y tienes que obedecer. Pero ese es el espíritu, ese es el espíritu que tenemos. Tenemos el derecho y autoridad de exigir, pero no abusamos. Porque preferimos que tú hagas las cosas en amor, voluntario. Podemos exigir. Pablo dice, yo te puedo exigir que tú hagas algo. Tengo la autoridad espiritual. Pero yo prefiero que lo hagas como resultado de un acto de amor. Ven el espíritu. ¿Ven la diferencia? Verso 9. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Miren la humildad del apóstol Pablo. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Recuerden que quien está trayendo la carta a Filemón es Onésimo, quien le robó y quien salió siendo esclavo de la casa y lo dejó y lo abandonó. Me convertí en su padre en la fe. Es una forma gráfica de relacionar. Cuando llevamos a una persona a Cristo, nos llamamos padre espiritual. Quien te llevó a Cristo es tu padre espiritual. Verso 11. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Diga, wow. Usted ve a este padre espiritual, a este apóstol. Cuánta pasión por una vida. Cuánta pasión por Onésimo. Que dice,
está mi corazón con él. ¿En qué verso estamos? Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise, verso 14, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, pero que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Miren, en nuestra pasión restauramos, perdonamos, redefinimos la relación con la persona. Eso es lo que Pablo está diciendo. Detrás de todo esto, ese hombre que era un ladrón, que era un esclavo, que traicionó, que hizo daño, que era un prófugo, se convierte en un instrumento útil que Pablo ama tanto, que siente que su corazón va con él a donde Filemón, y le está diciendo a Filemón: recíbelo como si fuese yo mismo. Recíbelo con esa misma pasión. Verso 16, él ya no es un esclavo para ti. Miren, esto es una frase radical, especialmente en el contexto histórico y económico y político del tiempo en que se da la esclavitud en la vida y en la sociedad de aquella época. Él ya no es un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Y eso es levantar una vida. Levantar una vida al nivel. Pablo, no cualquier persona, Pablo, el apóstol Pablo, el instrumento que Dios utilizó para levantar todas las iglesias en Asia, Media Asia, en Europa. El hombre más poderoso en el reino en ese tiempo. Levanta a ese hombre a su mismo nivel. Lo pone como si fuese él mismo. Cuando tú estás trabajando con una vida y eres apasionado por esa persona, tu fin es levantarlo a ser tanto como tú o mejor que tú. Y no simplemente en una cuestión de sentir, sino de expresar y de moverlo en medio de la comunidad cristiana. Este es mi hijo espiritual y es tan bueno o mejor que yo mismo. Toda persona que su vida, su autoestima tiene que esté en el piso porque los padres lo maltrataron, porque se crió en un ambiente sumamente negativo, porque fue un ambiente de puras maldiciones y todo. Cuando esa persona es levantada a este nivel por una persona que lo ama, que lo ama sin condiciones, que está apasionado por ayudarlo, por restaurarlo, por sanarlo, imagínese dónde llega su autoestima. Se restaura. Ve el valor que tiene, el valor que Dios le ha dado. Y eso es lo que nosotros queremos transferir en este lugar. Verso 19, yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, porque él tenía un escribano. Las cartas de él, alguien se las dictaba y alguien se las escribía. Pero en un momento, cuando él quería acentuar algo, él le decía: dame acá el plumero. Yo mismo lo voy a escribir. Y le dice: yo estoy escribiendo con mis propias manos. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es de suma importancia. Tiene mucho valor. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Un padre puede exigirle a su hijo espiritual, porque es la relación. Tú me debes tu propia alma. Pero es interesante que un hijo también cubre a su padre. Es una relación mutua. Espiritualmente en la iglesia nos cubrimos, nos apoyamos. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes están pensando en mí y mis necesidades? No se lo estoy pidiendo. No se lo estoy diciendo porque
yo quiero que usted venga donde mí y cubra una necesidad mía o cubra un deseo mío. Pero en esta sociedad donde somos tan centralizados en nosotros mismos, en mi problema, en mi situación, nos olvidamos del otro. Pero el Señor rompe ese círculo vicioso, porque empezamos a velar el uno por el otro. Nos empezamos a cuidar el uno por el otro. Una de las cosas, de las dinámicas importantes que tenemos cuando discipulamos una vida, lo ganamos, los ayudamos a crecer, a conocer, lo levantamos y le damos tiempo. Y de momento estamos esperando que esa persona comience a dar fruto. Ya no le damos el mismo tiempo. Y de pronto, como que las personas dicen, ya el pastor no me llama. Ya no me dice nada. Pero son dinámicas que aún en la misma vida natural, yo tengo la bendición de ser abuelo de 8 nietos, un abuelito les está hablando. Pero si hay algo que yo me siento bendecido es que tengo 4 hijos que cuidan de mí y cuidan de mi esposa, de su madre. Están pendientes de nosotros dos. Todavía no estamos ancianos, no se equivoque. Todavía estamos fuertes. Pero es una bendición ver que tus hijos cuidan de ti, que se ocupan de ti, que están pendientes de tu bienestar. Y si en lo natural eso se da, ¿cuánto más en la vida de la iglesia? ¿Están de acuerdo conmigo? Verso 20, sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Y esto es una costumbre en la iglesia de Jesús, hospedar. Nosotros por costumbres tenemos siempre un cuarto de huéspedes, donde recibimos, donde hospedamos, porque es una dinámica muy práctica. No hay cosa más hermosa que tú recibir un hermano en tu casa. Y mis hijos saben porque hemos tenido jóvenes adultos en nuestra casa, quedándose con nosotros en un momento difícil de su vida. Y les hemos ministrado, los hemos hecho como un hijo nuestro. Y eso levanta, restaura, bendice. El hospedar, porque rompe esa visión de yo, mi problema, mi situación, mi familia. Rompe completamente y nos hace ver que nosotros estamos aquí para servir, para bendecir. Verso 23. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Quiero concluir haciendo un pequeño perfil de Filemón. Filemón era un verdadero hermano en Cristo y Pablo lo amaba. Era un colaborador, era un líder de la iglesia. Hizo su casa una iglesia, tuvo un grupo de conexión. Su recuerdo era muy grato al apóstol, amaba a Dios y a los hermanos. Su amor y su fe eran tales que se divulgaban, conformaba a los hermanos sin duda, que los ayudaba de diferentes maneras, compartía su fe. Pablo ora para que su predicación fuese poderosa. Era un hombre humilde de corazón. Y Pablo lo puede decir con libertad. Era hospitalario, usaba su casa para que se quedaran allí. Por eso Pablo le dice que se va a quedar con él. Era un hombre de oración. Pero me pregunto por qué Onésimo no conoce a Jesús con Filemón. Y algunos pueden decir, bueno, porque no era el momento, quizás. Miren, probablemente Filemón nunca vio a Onésimo como un alma de salvación, sino como un esclavo, o como un compañero de trabajo, o como simplemente un vecino. Y muchas veces nosotros le pasamos a la gente por el lado y podemos ser muy activos en la iglesia y podemos tener nuestro grupo de conexión y podemos ser gente de un testimonio tremendo, pero carecemos de la pasión que toca el corazón de una persona que está al lado mío, porque esa persona, cuando me acerco a él, se da cuenta que soy un apasionado por su vida, que lo amo como Jesús lo ama y que quiero su salvación
que mi pasión es que no se pierda, sea salvo. Que mi pasión es restaurarlo, sanarlo, levantarlo, ayudarlo, ponerlo a mi nivel y aún a un nivel más alto que yo. Tener tiempo, horas. Eso se transfiere, mis hermanos. Eso se transfiere. Y probablemente Onésimo, ya en un estado fugitivo, pudo ver ese amor en el apóstol Pablo, esa pasión. Pablo en cadenas, en peores situaciones, anciano, lo amó y conquistó su corazón. Me comunico. Muchas veces ganar una vida no es lo que le decimos, es cómo nos relacionamos con ellos. Es esa pasión que está en mí por esa vida que se transfiere. Quizás Filemón con razón se enojaba con Onésimo. Mira, esclavo, pero tú eres un inútil. No sabemos. Pero es tan importante esta verdad. ¿Qué ven los demás en ti? Hay pasión en tu vida por ellos. ¿Qué ven tus hijos en ti? Hay pasión, o eres simplemente un papá y una mamá. Hay pasión por su corazón, por su alma, por su salvación. Y yo como padre les tengo que decir esto, porque para mí, mi labor sobre ser padre con mis hijos era llevarlos a la salvación, al conocimiento de Jesús y prepararlos para el servicio del Señor Jesús. Y era mi pasión por ellos. Era una pasión, era algo grande, era más allá de ser apasionado como padre. Me comunico. Es tan importante esto, porque perdemos este tercer valor y podemos ser bien activos en la iglesia, pero ser neutralizados, porque no tenemos esa pasión. Estas son características que se dan en la relación de los hermanos. Es tan importante esa pasión. Onésimo, esclavo, su vida destruida, acomplejado, un ladrón, pudo haberse convertido en un asesino que mataba para robar. Pudo haberse convertido en la peor persona en la sociedad. Pero un hombre se ocupó de él y su vida fue transformada. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sensibilidad, esa pasión por las vidas, por otros. ¿Cuántas veces Dios nos ha usado para sacar una vida de las estadísticas de una sociedad en crisis? Cada vez que oigo las noticias de un acontecimiento como el que pasó en El Paso o en Oregón, tengo que pedirle perdón al Señor, porque es responsabilidad de la iglesia, no del gobierno. Es responsabilidad de la iglesia. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad saber que las personas que nos rodean están heridos. En esta sociedad el mundo está herido, está vacío. Y sabemos que lo único que cambió a Onésimo fue Jesús. Y lo único que puede cambiar tu vida se llama Jesús. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos un momento?